dos posicionamientos políticos muy claros frente a los mineros, frente a los fabriles, frente al movimiento del magisterio, frente al trotskismo, frente a la izquierda, frente al comunismo, o sea, dos posiciones totalmente claras y transparentes que van a generar un debate tan duro y tan difícil que ese Congreso va a tener que cerrarse casi a la fuerza y va a tener que llegar a una especie de armisticio político porque ya el movimiento campesino había avanzado demasiado en su discursividad y en su proposición, y en su visión de país. Este primer escenario se va a ir trasladando a los años 90, donde en las universidades van a comenzar a emerger debates académicos, debates teóricos sobre la matriz colonial de nuestra sociedad. Sí, la matriz colonial que la tenemos todos, en realidad la tenemos en México, en Argentina, en Perú. Todos sufrimos un grado de colonialismo de diferentes formas. Pero va a ser un debate que va a recuperar esencialmente el concepto de colonialismo interno acuñado por el señor Pablo González Casanova a los finales de la década de los 90 y que se va a reforzar en la década de los 70-80 con reflexiones como las de Fausto Reynaga en el caso boliviano, o se va a reforzar con discusiones como las del movimiento universitario Juliana Paz en la universidad, o el MITCA o el MRTKL. Va a ser un proceso de cuestionamiento esencialmente a la naturaleza colonial de nuestras sociedades. Una naturaleza invisible, por cierto, porque se nos ha educado, se nos ha enseñado que el colonialismo acaba en 1825. Pues toda la ciencia jurídica, toda la historia que se nos enseña en los colegios, la historia que se nos da en las universidades, va a pensar que el colonialismo acaba, para el caso boliviano, en 1825, para cada país en diferentes momentos políticos. Pero no ha sucedido tal cosa. Es decir, la naturaleza colonial de nuestras sociedades se ha trasladado por vía constitucional después de la Guerra de la Independencia. Se fueron los papás españoles, se quedaron los hijos criollos. Y toda la construcción colonial va a ser puesta en evidencia por este debate académico de los años 80, de los años 90. Se va a poner en evidencia inclusive el colonialismo al interior de la propia universidad, cómo funcionan los mecanismos de selección, y se va a comenzar a poner en evidencia cómo la naturaleza colonial se ha ido estructurando a lo largo y ancho de todo lo que se llama institucionalidad estatal. Frente a este proceso, frente a esto que llamamos colonialidad en términos de Aníbal Quijano, se va a ir construyendo el concepto de descolonización, ¿sí? Un cuestionamiento a la colonialidad. Pero además un modelo de pensamiento que va a recuperar justamente en los años 90 también trabajos como los del señor Minolo, Aníbal Quijano del Perú, Castro Gámez de Venezuela. Se va a ver todo un debate, y en este momento inclusive hay un debate muy grande todavía en el propio seno del capitalismo mundial, en los Estados Unidos, en la Universidad de Duke. Hay todo un programa que está trabajando de descolonización. Pero ese concepto no solo viene del debate académico, como lo habíamos señalado, viene del debate político. Y va a ser la movilización que se inicia el 2001, la guerra del agua, las marchas de los campesinos, el cuestionamiento de don Felipe Quispe a la sociedad colonial, cuando hablaba de nación aymara y nación boliviana, el cuestionamiento de otros académicos indígenas, de intelectuales no indígenas también, lo que va a hacer madurar el concepto hasta traducirlo en un concepto inevitable en cualquier debate político actual de la Bolivia que estamos viviendo en el siglo XXI. Pero no solo eso va a ocurrir en Bolivia, ese concepto también va a tener un proceso de maduración en el Ecuador, un proceso donde se va a agarrar el concepto y se va a comenzar a desarrollarlo en otros niveles: educación, institucionalidad estatal, fuerzas armadas, policía. Se va a convertir en un concepto que se va a comenzar a impregnar en todo lo que llamamos, como lo había señalado, institucionalidad estatal. En Bolivia, entonces, los dos escenarios están en camino continuo, es decir, tanto en el movimiento indígena, que es el núcleo de la lucha anticolonial, y el debate académico, que se va a convertir en el núcleo de la construcción de políticas institucionales. ¿A dónde llegamos con todo esto? 2001, 2002, 2003, el proceso de resistencia, la expulsión de Gonzalo Sánchez de Lozada, 2004, 2005, la transición entre Carlos Mesa de Rodríguez Belcé, y el 2006 la Asamblea Constituyente.
Y en la Asamblea Constituyente, en la Comisión Visión de País, nuevamente aparece este debate, esta tensión de cómo poder establecer una tarea esencial del Estado. El artículo 9 de la propuesta de mayoría va a hablar de la descolonización. El artículo 6 de la propuesta de minoría va a hablar también de la descolonización. Y lo va a hacer en un sentido en que se convierte en un fin esencial del Estado. Es la primera constitución, es el primer debate constituyente que va a dar esta figura política. Es decir, la descolonización no es un adornito que está dentro de la Constitución, sino es el primer fin esencial del Estado, tal como está en el artículo 9 de la nueva Constitución Política del Estado. Pero, ¿qué significa descolonización? Y aquí volvemos a los debates. Si la naturaleza colonial se ha impregnado en todo el quehacer institucional, se ha impregnado en la educación, se ha impregnado en los hábitos institucionales, se ha impregnado en los códigos de vida, en los proyectos de vida, lo que tiene que hacer el Estado es descolonizar. ¿Qué va a descolonizar? Todo. Tiene que descolonizar educación. ¿Por qué? Porque la educación funciona con un mecanismo que se llama geopolítica del conocimiento, donde los saberes del norte son, entre comillas, más importantes que los saberes del sur, donde la tecnología que se desarrolla en el norte es mucho más importante que la tecnología que desarrollamos en el sur. A esto se le llama geopolítica del conocimiento. Y es el primer lugar donde comenzamos a entender con pasos prácticos cómo debemos comenzar a implementar la descolonización. Pero otro lugar que descubrimos, el ejército. Pero otro lugar que descubrimos, la policía. Porque los mecanismos de mando son construcciones coloniales. Pero ¿dónde más encontramos la colonia? En toda la estructura del Estado. Sí. Por eso el presidente lo dijo en 2 ocasiones, descolonizar el Estado desde el Estado. Pero ¿dónde también lo encuentras la colonialidad? Lo encuentras en el sistema judicial. Todo el sistema, toda la estructura institucional del sistema judicial responde a una matriz colonial. Porque en 1825, Simón Bolívar lo único que hace es cambiar los letreros de las puertas. A las antiguas audiencias y cabildos les llama cortes y juzgados. Y ordena además que estas cortes y juzgados, 15 días después de este decreto supremo del 15 de diciembre, el 21 de diciembre de 1825, va a ordenar que estas cortes y juzgados se regulen por las leyes de Cádiz de 1812. Y este mecanismo de colonialidad que vamos a sufrir en 1825 se va a reproducir muy claramente en la década de los 90, con la famosa reforma judicial. Una reforma judicial donde lo único que se hace es adoptar modelos foráneos sin recuperar los datos de la realidad, sin trabajar con las urgencias de la realidad. Colonialismo interno. Pero ¿dónde vamos a comenzar a descubrir con mayor profundidad también? El colonialismo económico. Y esto es muy obvio, por eso hablamos de imperialismo. Entonces, vamos a comenzar a descubrir que todo lo que hace a la porosidad institucional, que todo lo que hace a la construcción del Estado-Nación Bolivia, o de la formación social boliviana, está impregnado de colonialismo interno, que por lo tanto la tarea principal es la descolonización. Esa suma de debates académicos, de los debates políticos del movimiento indígena, de los debates académicos de no indígenas, pero también con esta misma discusión, nos van a dar un momento donde tenemos que detenernos a pensar. Y bueno, si es un fin esencial del Estado la descolonización, tal como lo dice el artículo 9 de la Constitución, ¿cómo construir políticas públicas en este nuevo escenario de comprensión política? ¿Por dónde partir? ¿Por dónde desarrollar mecanismos de descolonización? Pues el Estado tiene una enorme experiencia ya en este momento, una